Hola a todos jóvenes. El día de hoy nos encontramos con una pareja de arquitectos muy especial aquí en la ciudad de Jalapa, Alejandro, Cecilia. Mucho gusto. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal? Contentos de que ¿Ustedes qué estén acá. tal? Encantados de estar aquí porque prepárense jóvenes porque vamos a tener el día de hoy un agasajo. ¿Podrían compartirnos en qué parte del mundo nos encontramos? Pues estamos en Jalapa, Veracruz, la capital del estado de Veracruz. Platíquenos por favor qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, este es un proyecto que hicimos a una amiga. Y bueno, entonces ella lo que quiere es vivir en un espacio que tenga jardín, ¿no? Que se sienta como se sentía en su casa campestre y que tuviera espacios abiertos. Fíjate que primero el gesto empezó en la casa, ¿no? Hubo varias razones. Una, que queríamos limitar alguna vista, ¿no? Y que queríamos enfocarnos hacia otros lados. Y también para limitar ya a partir de cierta hora. Y a lo mejor eso es lo que pretendemos con la arquitectura, que tenga esas sensaciones, que tengas esas experiencias, que las personas que habitan el lugar lo disfruten y lo recorran, que Fíjate que aquí, por ejemplo, están esas cortinas, pero porque nos faltan unas partes de carpinterías. Pero sí, ahí es como para el área de blancos y Ujú. bordados y covacha. Y los closets también. Lo que te decía de que hay que a veces economizar en algo, pero o sea, lo prescindible fue lo que se hizo, ¿no? Claro. Y aparte Sí. estuvo muy caótico porque se quería pasar, tenía un contrato que finalizaba en tal fecha y nos puso así, nada más tenemos 3 meses para pasarnos. Y bueno, aquí, por ejemplo, pues ya es el área, ¿no? Que llegamos al descanso, pues subes la escalera y entonces lo que nos interesa en este punto, pues es cómo es ya irte relajando, ¿no? Ir bajando la intención de la intensidad más bien de la luz, ¿no? Y entonces empezar a sentir como Cobijo, ese resguardo, ya estoy relajándome, ya me voy a ir a dormir, ¿no? esa transición. Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas que hicimos fue generar esta entrada de luz, ¿no? Y esta entrada de luz es muy tenue y la idea es bañar este muro, ¿no? Este muro que, pues del otro lado están los baños de las recámaras, pero que entonces la luz que estuviera aquí arriba ya fuera una luz muy, muy relajada, ¿no? Sí. Igual la Sí, se siente muy ventilación, la terraza que te platicábamos, ahí con su hamaquita, su vegetación, que esa es la conexión con con la terraza desde este punto, porque también en algún momento quería que fuera independiente la entrada o que fuera desde su cuarto, pero pues dijimos, oye, la terraza yo creo que vale la pena que la disfruten todos, ¿no? Los que estén habitando acá. También es una casa muy flexible, que yo creo que también la arquitectura va por ahí. Espacios muy abiertos, públicos, servicios y privados. No sé, ahorita con la onda del Ujú. Airbnb, podrías tener acá 2 estudios, o no sé, que pueda tener también la oportunidad Convertirse, de ¿no? convertirse en la vivienda, ¿no? Sí, siempre hay que pensar en eso, porque las cosas cambian, ¿no? Claro. Entonces, Totalmente. sí debes de pensar que para lo que pensaste que fue hecho, un día puede ser otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, esa capacidad de la flexibilidad es importantísima. Necesaria ya, ¿no? Qué bonito el remate de esa escalera, ¿eh? Ujú. Se Y vuelve un ese fue cuadro. el tono de color que se le puso, ¿no? Bueno, si te das cuenta, sí le gusta el verde, ¿no? Y entonces, pues este es un espacio como de relax, ¿no? De estar aquí arriba también. O sea, tengo que ya como ya este segundo nivel ya son espacios de relajamiento. Sí, y es un regulador también de ventilación, de temperatura. O sea, aquí abres o cierras la puerta y tienes otra sensación, otra ventilación, ¿no? O sea, todo este se puede abrir. Este es completamente abierto también. Igual en invierno, si tú cierras aquí, tienes los rayos del sol en la tarde, se vuelve como tipo invernadero, pues también te produce la sensación de calor. Está riquísimo, ¿eh? Sí, refresca mucho. Sí. Y pues es una envidia tener una hamaca ahí, ¿no? Exacto.
No, La también, mala. también Sí, provocar, la envidia de la me mala. enoja. también provocar la chimenea solar, ¿no? La salida del aire caliente de abajo también, que fluya, ¿no? Pero porque ustedes tienen maestrías en bioclimatismo, ¿verdad? Ujú, así Entonces, es. Sí. se nota por cómo fluye realmente aquí las condiciones del clima. Desde cómo permiten que fluya el agua, ¿verdad? Del terreno, de los mantos, cómo fluye la luz, cómo fluye el viento. Claro, o sea, aquí Y el mira, aire caliente tiene salida hacia la linternilla o no. esta no, fíjate, Ok. esta no, esta simplemente es inyección de luz. Yo te decía más bien como en este espacio de la terraza, en esta, Y y vas acá. a ver, voy a abrir la ventana acá. Que no tiene mosquiteros. No, Sí, ya lo vieron. ya Esto es negociaron con los completamente libre. abiertos. Este espacio sí es este, es un lucernario, pero también tiene la función de ventilación en lo que son los baños de adentro. Y en la parte de arriba nos va a servir para poner un asador, un lavabo y tener el cotorreo en lo que es la azotea. Lo descubrirán, jóvenes. Descúbranlo, descubran. Y bueno, la casa solamente tiene 2 recámaras. Estas, pues casi son, o prácticamente son similares, pero podríamos decir que esta es como la recámara secundaria, 3 centímetros más pequeña, ¿no? ¿En serio? Algo así. ¿Se siente Y amplia? Me sí, gusta. y por ejemplo, aquí lo que buscábamos eran estos remates, ¿no? Estas Ujú. vistas de seguir disfrutando el parque que está al fondo, ¿no? Y esta ventana fue hecha para eso, pero aquella fue especialmente pensada para que cuando te despertaras, la cabecera de la cama, pudieras también, Ya nada más volteas para allá y ya tienes pudieras continuar viendo, ¿no? vegetación. Ujú. Interesante la repisita que hicieron ahí con la misma Sí. tabla de concreto. Sí, Un detalle. esas son esos detallitos que los tienes que ir masticando y pensando y dibujando y cuando ya lo ves materializado, dices, ah, ya entendí. O igual con las personas que hacen el trabajo, ¿no? Que los materializan. A veces el maestro te dice, es que no entiendo aquí, que no sé qué. Ah, pues mira, así, así. Ah, ok, entonces le podemos hacer así. Sí. Y salen cosas muy buenas, ¿no? Ajá. Porque al final la mano de obra, que son los maestros que lo hacen, pues también debes de tener ese diálogo, esa conexión de qué es lo que tú quieres y qué es lo que pueden hacer. Afortunadamente con el maestro que tenemos, ya tenemos como 20 años de estar trabajando con ¿En él. serio? Entonces ya con una mirada, ¿no? Ya, oye, ¿aquí qué onda? Ah, sí, órale, así. Sí, sí, Ya hay un diálogo. diálogo. Ujú. Excelente. Así es. Aquí está la otra entrada de luz al baño. Ese sí tiene ventilación. Qué bonito el baño, ¿eh? Aquí estas también son piezas en el piso de cemento. Ajá, Sí, así nada es. más ahora con Con textura. ¿cómo se llama el juego ese? El antiderrapante. Ajá. No El como jueguito ese que se ensambla. Ah, como Lego. Como Lego, ándale. ¿Y aquí qué aplanado utilizaron? chucum. Ah, Nos es quisimos, famosísimo el chucum. quisimos probar el chucum acá, aunque no es local, pero también nos parece un material, o sea, por ejemplo, también como estábamos buscando en el tema de economizar, Ajá. nos parece un material muy adecuado, por ejemplo, para los baños, porque ya queda cubierto, también no necesita mantenimiento, no hay juntas, ¿no? Como los azulejos, que luego es muy molesto las juntas. Claro. Y da una Nos gusta tonalidad limpio. que traíamos. La tonalidad café, beige. Está bien bonita. Y la luz que entra Ujú. súper suave. Entonces, por ejemplo, ahorita entra súper suave, pero como es en la luz de la mañana entra mucho más fuerte. Entonces, es también la intención de que en la mañana, cuando pegue el sol en la recámara o en los baños, sea un sol que te dé como energía, ¿no? Claro, Hay que claro, despertarse. Prende. Ujú. Adelante. Y detrás de ese muro está el sol de la tarde, que es el de allá, Y- que ahí es donde entra. Y sí te cambia los hábitos, o sea, el que te dé el sol en la mañana te cambia la forma de vivir, así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tú Una ves. casa, despertar en una casa oscura Ujú. es otra cosa. Sí. Ujú. Sales con chamarra y afuera estás calorón. Ajá. Sí, sí, sí. Tener que encender las luces desde que te levantas Sí. Ey, es difícil. Ajá, bueno, y esa es la intención aquí, que aquí en todos los proyectos que hacemos es que no se prenda un foco hasta que ya de plano es de noche, ¿no? O sea, Qué bonito. Y aún así creo que regulan muy bien la luz, porque a veces
cuando intentamos eso, nos excedemos, Sí. ¿verdad? Pero aquí no hay nada de exceso, ni en luz ni en nada. Qué bonita la puerta. ¿Cómo hacen este sistema de... Pues es una puerta de pino, ¿eh? simplemente sin Sí. marco Sí, arriba. Ujú. sin marco, que sea de piso a techo. La altura de la habitación es de 2.40, entonces la tabla mide 2.40 y está modulada para que no tenga desperdicios. Sí, Entonces, yo creo que esa simpleza es lo que da la belleza, ¿no? Claro. sí, porque también la otra cosa que siempre estamos tratando de hacer es que los materiales se vayan completos, sin cortes. O sea, eso es pérdida de tiempo, de material, ¿no? Es un Entonces, y evitar los desperdicios, ¿no? Excelente. Y no pasa algo de ruido, o sea, a veces cuando proponemos algo así, el cliente pregunta, oye, y ahí en ese espacio no va a ser... Pues Sí, es la misma abertura que la de abajo, ¿no? O sea, no es mucho mayor que la que dejas en... Es cierto, Ujú. es cierto del arrastre, ¿verdad? De la Ujú. puerta. Así es. Ese es un Además, buen son, argumento. son clientes muy arriesgados. Ujú. Les gusta la arquitectura. Pero que al final no se siente, ¿verdad? O sea, la casa, o bueno, será que ya nos estamos acostumbrando acá en el canal también, pero no se siente tan arriesgada, ¿sabes? Se siente Ujú. equilibrada. Ujú. O sea, se siente yo sí vivo aquí, pues. Sí. Y hay de repente algunas casas que están tan arriesgadas Que ya te no estás a mojas gusto, en ¿no? algo, Ujú. ¿sabes? O sea, que sí. Y dices tú, pues puede estar muy bonita, pero habitarla es difícil. Sí. Ok, Esta sí, casa no se siente que sea difícil habitar. es un riesgo medido. Entonces. Ujú. Creo que al final de cuentas, como arquitectos, lo que más importa es que la persona a la que le haces la arquitectura es que sea la más feliz en ese espacio, ¿no? Entonces, en realidad tú te pones a estudiar como un poco como psicólogo, ¿no? Así de analizarlo, qué le gusta, qué no le gusta. Y sí está relajante, ¿no? Sí, La luz claro. esta es así como, ya, Sí, este es un espacio para calmarte. ujú, exacto, Literal. Ella hace su yoga a veces aquí. Sí, claro. acá. O en los muros de concreto, lo utiliza como remate. Ujú. Para sus fotos de yoga. Es que tiene también su Instagram y cosas así. Ah, y lo agregamos Ujú, para seguirla. Me ujú. gusta el aplanado. El aplanado de los muros es cemento, Sí, ¿verdad? es Sí, el cemento, aplanado normal. pintura. Con un tono ligero, ¿verdad? Ajá, el color es Yogur. ajá. Ok. Entonces, Ya estamos dando toda la receta acá. Color yogurt, qué rico. Ah, está muy bien. Ese Sí. es el lema sí, del canal. para que no brillara tanto Ujú. ¿no? Es que es Y suave. acá, Ahora y sí, estas, ya empieza a tener otros efectos. Esa sombra que se ve ahí es una sombrilla que está arriba. Ok. Ya cambió la Grande. inclinación, ¿no? Sí, 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 sí. Ay, qué bonito el remate. sí, ¿verdad? Claro. Y este es el espacio del saludo al sol, ¿no? Por eso la ventana aquí es grande. Ujú. Sí. Y se repite la idea de allá de la ventana pequeña, pero exactamente a las cabeceras, ¿no? Ujú. Que, Aquí es donde hace la reverencia al sol. Y también lo que le platicábamos a ella era que el espacio del dormitorio tenía que ser eso, ¿no? Para dormir. Entonces, que no interfiriera el closet, que no interfiriera otra cosa, sino que fuera un espacio mínimo, pero que sea de descanso nada más Ujú. para eso. Entonces, decía, cuando estábamos en obra, decía, es que se ve muy chiquito, no voy a sí, entrar y que sí. la cama, ¿no? Está todo, decía, La dibujábamos la cama aquí, mira, va a llegar hasta acá. Claro, claro, agarramos las claro. maderas y acá, mira, así, mira. Sí. No, pero es que no. Ahí está. Ya cuando se construyó y se quitó la cimbra, creo que ese punto a muchos arquitectos nos gusta, cuando se quita la cimbra Claro. y entonces entra la luz y queda la obra gris y nada más se empiezan a ver ya las formas y los volúmenes. Vio el espacio y dijo, wow, Sí, sí, sí. no sí, sí. necesito más. Y yo creo que va por ahí la onda, ¿no? A lo mejor los excesos están bien en algunas cosas, pero en la arquitectura lo que necesitas es Lo básico, ¿no? básico, Ujú. lo bello. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa otra vez? 140. 140. Está muy bien aprovechado. Muy bien aprovechado.
Sí, creo que sí se logró sentir más amplitud que lo que podría suponerse con 140 metros cuadrados. Ujú. ¿Con qué presupuesto? Esa es una muy buena pregunta. Con un presupuesto limitado, Ujú. pero con muchas ganas de hacerlo. Sí, yo creo que estamos como en 8,000 el metro aquí, pero el año pasado. Ujú. 8,000 pesos Ujú. metro cuadrado, ya con todo lo que estamos viendo. Obviamente son muebles. La casa Ajá. sin contención, supongamos, ¿no? Ok, Ujú. ok. Porque la contención, o sea, ese sí es un extra, ¿no? Que no en Claro. todas las casas está. Ujú. Lo separan bien. ¿Ustedes cómo Sí. trabajan? ¿Por supervisión de obra? ¿Por precio alzado? Ajá, pues es que todo depende de cómo platiques con las personas, ¿no? Y tú les puedes hacer varias propuestas. A veces podemos hacer el proyecto y solamente hacer una supervisión de la obra, o a veces llevar totalmente la obra, o así. Depende de cómo ellos se ordenen. Lo que sí es que construir es muy estresante, ¿no? Entonces, cuando no estás, no sabes, si las personas tienen su trabajo y aparte se ponen a construir su casa, acaban, Como mal, arquitecto. acaban mal, ¿no? Entonces, la sugerencia es, pues, que mínimo los apoyemos estemos haciendo las visitas o, no sé, compartamos algún contacto de alguien, ¿no? Para apoyarlos y los vamos acompañando. Pero también nos podemos hacer cargo totalmente de la obra, ¿no? ¿Quién les Sí. recomendaría que los contrataran todos hoy? Es que ahí sí, yo creo que puedes culminar un poco tu idea, ¿no? O sea, no es lo mismo diseñar y construir, a nada más presentar el proyecto y que alguien más lo construya. Porque en la obra te vas descubriendo muchas cosas. Ujú. Te Y va pidiendo cómo se va a y ir. vas improvisando, Ajá. y vas... Y acá en los baños también, por ejemplo, se pusieron estos muros para evitar los cristales hasta abajo o puertas, ¿no? Entonces queda también como libre, el piso nunca se corta y aquí hacemos una transición entre del piso de la recámara, que es como laminado de madera, y ponemos este recinto, entonces para hacer el corte entre un tipo de material y otro y el corte del espacio también, ¿no? Y de la humedad. La humedad, muy importante para proteger el laminado. Sí, esta puerta también iba a ser toda de madera, pero a la hora que se hizo con cristal esmerilado. Ok. Es un buen detalle, pasa la luz. Sí, exacto. Ujú. Sí, nos gustó. Porque además se muestra la madera y el cristal esmerilado luce bonito, ¿no? Ujú. Tiene ese tono como un poco azul cielo, Mar. mar. Ujú. Y aparte ya le da un carácter de que es baño. O sea, también, ¿no? Ya distingues Claro. el cambio El espacio. por el Sí, tipo no es de un puerta. closet, ¿verdad? Ujú. Uno es una recámara, ¿no? Son baños. Hay algo de humedad ahí, hay algo de sensualidad ahí. Que no te deja ver mucho realmente, No. ¿verdad? El satinado, No, sombras nada más, es- decía la canción. sombras nada más. Y cuando estás muy cerca, o sea, realmente te tienes que acercar casi completamente para Para poder ver. distinguir la Ujú. sombra, ¿no? Y ahora, por último, nos Nos vamos a la terraza. vamos a la terraza. A ver, este espacio me engaña, ¿eh? Parece que hay una ventana, parece que no. Es adictiva la arquitectura. Y bueno, también fíjate, también lo padre de construir es que cuando estás ahí siempre hay cambios. O sea, nunca un proyecto queda tal cual lo planteaste en una hoja, ¿no? En un papel. Siempre cuando estás en la obra, digo, no es un cambio así, que ya sea otro proyecto, pero siempre hay algunos pequeños cambios, ¿no? Si haces Ajustes. Sí. ajustes. Entonces, Esos guiños que le dicen, ¿no? Interesante los apoyos, gracias. Sí. ¿Verdad? De estos elementos tubulares que... Sí, volvemos a lo mismo, que sea imperceptible muchas veces cómo sostienes porque desde donde tú lo ves, nada más ves el tubo y los escalones, ¿no? Ajá. sí, de hecho, es una escalera de servicio, ¿no? Entonces, si la ves desde acá arriba, es un abanico así bien formado, ¿no? Ujú. Y ahí es donde resuelves en obra esos detalles, porque dices, bueno, si la celosía hubiera quedado a paño de donde está la cadena, pues ya no tienes el espacio para meter ahí los redondos, ¿no? Pero cuando ya empiezas en la construcción, La separaste.
Así es. Sí, porque no llegamos al tema ejecutivo en el proyecto, ¿no? O sea, también esa es otra. Nos han dado esa fortuna de trabajar en lo arquitectónico y ya lo ejecutivo lo vamos desarrollando en la construcción. En la obra. Sí, 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 sí. No todo, Excel. pero Pero es sí. parte del combo. O sea, porque ya cuando Ajá. si tú dices, el proyecto lo vendes con ejecutivo, pues Ajá. también ya sube un poquito el combo, ¿no? Claro, claro, Sí, es claro. que resolver todos los detalles, eso, o sea, cuando te pones a dibujar detalles, eso es un proyecto, ¿no? Así de detalles, Ujú. es un proyecto. Entonces, por lo general, hacemos los proyectos arquitectónicos, estructurales, instalaciones así básicos, y quien quiere detalles, ya a lo mejor porque lo van a construir ellos, pues lo podemos hacer, ¿no? Ya tienes así hasta el tamaño del tornillo y todo, Claro. todo al mínimo, ¿no? Pero por lo general hay muchas cosas que tenemos la idea, como en esta casa, la escalera, la primera escalera, teníamos la idea clara de lo que queríamos era una línea, ¿no? No sabíamos todavía cómo íbamos a resolver exactamente todo, Ujú. pero ya estando en la obra fuimos así, haciendo el diseño, ¿no? De la escalera. Igual la cuestión formal. O sea, sabemos que tenía que ser un cubo, pero Ujú. de ahí cómo le podemos hacer para... Y ya hasta que llegas al sitio y Ajá. dices, ah, pues para allá está el árbol del lule, para allá está el parque, para allá está la vista, para allá está el este. Entonces empiezas a jugar, ah, pero acá hay algo que no quiero ver, pues lo giro y así. ¿Sabes? Sí, Excelente. Y esto Nunca es lo me que imaginé crece. toda esta selva, vegetación. ese bosque. Sí, Y aquí, por ejemplo, esto es lo que son los por baños. debajo están la iluminación, ¿no? Lo que llega a la escalera y lo que llega a los baños. De este lado Entonces, ventilado y de aquel no. de este lado solamente es la luz y del otro lado es la luz y más el aire para la ventilación de los baños. Y aquí están las preparaciones ya para agua, drenaje, lavabo, el asador y allá un tipo asiento para la contemplación y el relajamiento, ¿no? Ujú. Aquí también está pensado para hacer un deck, para que ella viene a practicar el yoga aquí en la mañana también, o Ok. en la noche. Anoche estaba una luna impresionante aquí en la parte de enfrente. Y esto, la quinta fachada, que en lugar de desperdiciarla o dejarla sin ocupar, pues tienes otra oportunidad de contemplación, de relajación, de esparcimiento, de tomarte un buen café, un vinito, como vamos ahorita. Y Está increíble. Me encanta el gesto de remeter este barandal marino, Sí, ¿verdad? Dándole esa protección, pero muy delicada, ¿verdad? sí, sí, toda esa parte que se deja de remetimiento, en otros proyectos lo hemos manejado como jardinera, o sea, toda esa parte. Ok. Y entonces ahí ya tienes o macetas, plantas, pero es esa parte para la protección de que no te vayas a desmayar. Ujú. Pues que no te imagínate, acerques a la orilla. Sí, 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 sí. vino y... Que aquí también se puede, ¿verdad? Claro, Ujú. Y queda bien anclada el barandal a la losa. pero muy Sí, ligero. ajá, Ujú. exacto. Muy Y la ligero. idea es que apenas si la percibas, ¿no? Ujú. Que no sea. Sí, que no te interrumpa la vista. O Ujú. sea, te Claro. sientas y tienes 360. Es maravilloso aquí, Coatepec, Jalapa. Sí, Es increíble. el bosque de niebla, ¿no? Eso, Ujú. Sí, y lo bueno que a 3 minutos tienes todo en la ciudad, ¿no? Tienes centros comerciales, tienes mercado, tienes escuelas, tienes... Entonces, hacer barrio es también importante, hacer una buena arquitectura y hacer barrio, hacer ciudad. Creo que esa es la chamba de los arquitectos que tenemos que fomentar, porque pues sí, hay algo que no está funcionando por ahí, ¿no? Lo estamos Ujú. dejando a los desarrolladores. Exactamente, ¿verdad? El desarrollador está tomando las Entonces, riendas de la ciudad. sí, y yo creo que ahí hay que meter mano dura a los arquitectos. Ujú. Y dura no me refiero a agresiva, sino Inteligente. inteligente, con cosas sutiles, con esa inteligencia que nos caracteriza, ¿no? pues también mostrar que sí puedes vivir bien, ¿no? O sea, que puedes lograr una buena vivienda a los mismos costos que tal vez te están vendiendo los desarrolladores, ¿no? Excelente. Pues arquitectos, muchísimas gracias por compartir esta finísima pieza. ¿Podrían compartirnos ahora las redes sociales para que los puedan contactar?
Sí, pues nos pueden buscar como Arquitectónica Taller en Facebook, en Instagram y arqui-tectónica.com en web. Página web. Cecilia Yarmush, Alejandro Aguilera, y queremos agradecerte a ti también por tu labor, por tu trabajo. Estamos Sí. muy orgullosos de que nos hayas visitado No, güey. y a todas las personas que te siguen, sigan el canal, está muy bueno y muchas gracias por acompañarnos en esta obra, Por apoyar a la Gris. arquitectura, por promocionar a la arquitectura. Es un por gustazo. documentarla. Es un verdadero placer para nosotros y para todos los que están detrás de la pantalla, que seguro están todos muy alegres, muy contentos y nutridos, porque esto no solamente yo creo que los entretuvo, sino que quedaron con muchísimo conocimiento que se quedarán procesando, estoy seguro, un par de días cuando menos. Y no tengan más dudas. Contáctenos, por favor. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos. ¿Trabajan en México, en Jalapa? ¿Pueden construir en otras partes? Sí, hemos tenido proyectos en otras partes del país. De hecho, ahorita Entonces- hablamos de los combos esos que platicábamos, estamos diseñando y yo creo que se va a construir allá en Sayulita. Tenemos un proyecto, Ah, excelente. Playita. Ujú. Y ya le dijimos al cliente que necesitamos ir a hacer una visita cada 15 días Ujú. durante el proceso de la obra y después. Para probarla, claro. Hay que ver el mantenimiento que no se echa a perder. Sí, 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 eso es muy importante, es cierto, no lo había pensado así, hay que darle mantenimiento con placer, porque si no, puro Claro. mantenimiento no. Muchísimas gracias, arquitectos. Hasta luego. Los vamos a dejar con esta bellísima vista del bosque de niebla. Cota Paredes, adelante.